Buenos días, mi nombre es Liliana Dávila Arias, soy ginecobstetra, egresada de la Universidad de Caldas y en el momento docente también de la Universidad de Caldas. El tema que vamos a hablar hoy es hemorragias de la gestación. Como ustedes comprenderán, el tema es bastante extenso e incluye hemorragias durante el primer trimestre y hemorragias durante el segundo y tercer trimestre. Las hemorragias del primer trimestre, como son el aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica, serían tema de conversación de otra charla. Hoy nos vamos a enfocar en las hemorragias del segundo y tercer trimestre, que corresponden a una placenta previa, el abrupcio de placenta, la ruptura de la vasa previa y ruptura de la cicatriz uterina. Empecemos por placenta previa. La placenta previa se define como la inserción de la placenta en el segmento uterino inferior. Dependiendo del sitio en donde esté insertada, pues tiene varias clasificaciones. Puede ser una placenta de inserción baja, una placenta marginal o una placenta previa total o parcial. Esto lo vamos a ver entonces más adelante. Hay muchos factores de riesgo que se asocian con la presentación de una placenta previa. En general, la edad materna mayor de 40 años, el consumo de drogas, el antecedente de una o más cesáreas, ya que este segmento se encuentra muy delgado con una cicatriz que hace muy propicio que la placenta se implante en dicho sitio. La multiparidad también es un factor muy importante para que se presente esta condición. Antecedentes de aborto, no tanto por el antecedente como tal de aborto, sino porque si han sido sometidas a legrados, se ha hecho una lesión en la decidua y en la capa interna, en el endometrio, y entonces esto puede generar cicatrices que hagan que la placenta se inserte en este sitio. Pueden ser también anomalías congénitas a nivel del útero que hagan que la capacidad se disminuya y la placenta entonces se implante en un sitio anormal. No se sabe por qué razón los fetos masculinos presentan más tendencia a presentar placentas previas y los trastornos hipertensivos del embarazo también hacen que la irrigación en estos sitios sea anómala y facilite la inserción de la placenta en el segmento. ¿Cómo sería el cuadro clínico? Entonces, tener en cuenta que más o menos el 50% de las pacientes presentan placenta previa antes de las 20 semanas. Entonces no considerar este diagnóstico sino hasta en una edad gestacional más avanzada. El 90% de esas pacientes a las que les hace una ecografía previamente reportando placenta previa, a las 30 semanas ya tienen una implantación normal. Entonces por eso no se aconseja que se haga como seguimiento unas ecografías seriadas, sino que la determinación final de la implantación de la placenta será después de la semana 30. Ahora sí, el sangrado, el cuadro clínico como tal, entonces es un sangrado sin dolor. Esa es la característica de la placenta previa, el sangrado indoloro. Generalmente pacientes que están en el segundo o en el tercer trimestre o en un embarazo a término. A veces hay un desencadenante como es el estímulo después de relaciones sexuales o haber empezado a tener contracciones en embarazos pretérminos. También se puede presentar como un sangrado que llamamos centinela, es un sangrado súbito, rutilante, indoloro, espontáneo, es intermitente y que tiende a aumentar en cuanto a frecuencia y a la gravedad del sangrado. Pero la característica principal es que es un sangrado indoloro, sin contracciones uterinas. En cuanto al examen físico, entonces, como es un sangrado, tenemos que evaluar el estado hemodinámico de la paciente, evaluar el estado fetal, a ver si hay compromiso de la frecuencia cardíaca fetal, realizar especuloscopia, nunca realizar un tacto vaginal hasta que no tengamos la certeza de la localización de la placenta. ¿Por qué? Porque con un tacto vaginal, pues obviamente vamos a identificar todas las placentas previas, más del 60%. Pero también con el tacto vaginal estamos aumentando el sangrado y podemos llevar a la paciente a un shock. En cuanto a exámenes de laboratorio, entonces solicitamos hemograma, hemoclasificación, pruebas de coagulación y siempre que tengamos el diagnóstico
de pacientes con placenta previa se les debe reservar sangre, porque estas pacientes, así el sangrado se logre controlar todavía con la paciente embarazada, cuando la vamos a llevar a la terminación del embarazo, generalmente vamos a necesitar transfundir. La ecografía es ideal para confirmar el diagnóstico. Lo ideal es que tengamos una ecografía transvaginal. Este es el método de elección para el diagnóstico de placenta previa, porque puede localizar el borde de la placenta y la relación que tenga con el orificio cervical interno. Cuando hacemos diagnósticos por ecografía transabdominal, podemos tener falsos positivos. ¿Por qué? Por ejemplo, una vejiga llena puede crear una falsa apariencia de que la placenta es anterior, que es previa anterior. Y las partes fetales pueden dar una imagen que haga asumir que la placenta puede estar a nivel posterior. Entonces lo ideal siempre es una ecografía transvaginal. En cuanto a la clasificación, esa clasificación de placenta previa se hace por ultrasonido y, como les decía, por ecografía transvaginal. Y se refiere a la relación que presenta el margen de la placenta con el orificio cervical interno. Entonces tenemos la clasificación de placenta previa tipo 1 o total, en la cual la placenta cubre totalmente el orificio cervical interno. Tenemos el tipo 2 o placenta previa parcial, en el cual la placenta está cubriendo parte del orificio cervical interno. Tenemos la placenta previa tipo 3 o marginal, en el cual vemos que el borde de la placenta llega al borde del orificio cervical interno, pero sin cubrirlo. Y el tipo 4 o placenta previa lateral es aquella donde decimos que el borde de la placenta se implanta en el segmento uterino inferior, pero que no llega a estar a nivel del orificio cervical interno. Esta clasificación es importante porque de eso depende el manejo y la vía del parto que le vamos a dejar a la paciente. En cuanto al tratamiento, si es un primer episodio de sangrado y es una paciente que tenga menos de 36 semanas, entonces podemos dar un manejo expectante o manejo conservador. Entonces se cumpliría si la hemorragia es escasa, si la paciente está con una estabilidad hemodinámica, si el feto está vivo y está en un estado satisfactorio y que no haya malformaciones incompatibles con la vida. Lo más importante, no realizar tacto vaginal, no tener relaciones sexuales, estar en un reposo relativo. Si la paciente tiene menos de 34 semanas, aplicar los esteroides con el fin de promover la maduración pulmonar fetal y dar espera hasta que la paciente llegue a un embarazo a término si ha estado estable y si no se han presentado nuevos sangrados. Si la paciente, por el contrario, llega con un sangrado activo, entonces tenemos que hacer una valoración de la condición general de la paciente, llegar a una estabilidad hemodinámica y inmediatamente desembarazar por cesárea y tener en cuenta que el feto puede estar comprometido, entonces tener la opción de una UCI neonatal. Vamos a hablar ahorita entonces del abrucio de placenta. El abrucio se define como la separación prematura de una placenta de la pared uterina. Es una placenta que está normalmente insertada en el fondo uterino o en la pared anterior o posterior, pero que se desprende prematuramente de su sitio de inserción. El mecanismo que se ha dado es que hay un vaso de esta decidua que se rompe debido a cualquier anomalía o cualquier trastorno, produce una disección de la decidua por el hematoma y produce entonces la separación de la placenta de ese sitio de inserción. Esta se considera la principal causa de hemorragia anteparto. Hay factores de riesgo para determinar que se trata de un abrucio o que se puede desencadenar. Tenemos la enfermedad hipertensiva del embarazo. Quizás es la patología más comúnmente relacionada con abrucio de placenta. Pacientes con hipertensión gestacional, pacientes con preeclampsia, pacientes con hipertensión crónica que hacen preeclampsia sobreagregada. Esta es una de las complicaciones que se puede presentar, el abrucio, para tenerlo en cuenta. Como todo el tabaquismo o la farmacodependencia, porque esto produce alteración a nivel de la circulación placentaria,
y hace que sea muy predispuesta a que se desprenda prematuramente. Los traumas, accidentes, la sobredistensión del útero que puede darse por un embarazo gemelar o por un polidramio. Historias previas de abrupcio pues ya nos hacen pensar que esta paciente tiene algún problema a nivel circulatorio y se pueda repetir el fenómeno. Pacientes con diagnóstico de insuficiencia placentaria por cualquier otro tipo de alteración hacen fácilmente un abrupcio. Pacientes con antecedentes de trombofilias o anormalidades metabólicas. La edad avanzada, entonces mayor riesgo porque se altera la irrigación a nivel del endometrio. Igualmente la multiparidad, pacientes con diagnóstico de corioamnionitis, la lesión que se produce allí por la infección puede lesionar las membranas de la placenta y hacer que se desprendan prematuramente. Los miomas, porque producen una disección a nivel de la inserción de la placenta con las anomalías vasculares. Y pacientes que presentan ruptura de membranas ovulares también pueden desencadenar una abrupción. Característicamente, el abrupcio se presenta con una tríada clásica que es el dolor abdominal, la hipertonía uterina y la hemorragia. Muchas de estas pacientes pueden entrar en shock. Cuando el abrupcio es más leve, pues vamos a tener un líquido amniótico simplemente sanguinolento. Otras veces son diagnósticos que se hacen retrospectivamente una vez que se ha producido el alumbramiento y vemos que presentan hematomas retroplacentarios. Por eso se tiene una clasificación en que el 20% de esos hematomas pueden estar ocultos. Otros pueden ser ya el otro extremo, que es lo que se llama la apoplejía uteroplacentaria o el útero de Cuvelier, en donde el desprendimiento ha sido masivo y la hemorragia masiva, entonces el útero está hipertónico y nunca recupera el tono entre las contracciones. Y estas pacientes, cuando hacen estas hemorragias tan severas y el desprendimiento tan severo, pueden presentar coagulopatías de consumo. En cuanto al examen físico, entonces son pacientes que por su inestabilidad circulatoria y por el sangrado las vamos a encontrar con taquicardia, con signos de shock cuando ya el sangrado ha sido muy abundante. Y a nivel del examen, a nivel del abdomen materno, vamos a encontrar irritabilidad o dolor a la palpación. Vamos a encontrar un abdomen rígido secundario a las contracciones que ya se vuelven tetánicas, que les decía ahorita que no se recupera entre contracción y contracción, que es lo que se denomina el útero de Cuvelier. El sangrado vaginal, que en ocasiones puede ser profuso, otras veces puede estar oculto. Y ya signos de hipoperfusión materna con sufrimiento fetal. La ecografía, se ha promulgado mucho que la ecografía sea una forma de hacer el diagnóstico. Definitivamente el diagnóstico de abrupcio es un diagnóstico clínico. La ecografía solamente nos serviría como para mirar la localización, la apariencia de la placenta, de pronto nos dé unas imágenes indirectas de que hay algo de desprendimiento, viendo un área ecolúcida retroplacentaria o un engrosamiento anormal de la placenta alrededor del borde de la placenta. También nos sirve la ecografía pues para evaluar la situación fetal, para mirar como las semanas de gestación y el peso fetal estimado, en los casos en que el abrupcio no sea muy significativo, porque de resto es una entidad que se debe manejar como una urgencia. En cuanto al laboratorio, siempre tener un hemograma, una hemoclasificación, hacer pruebas de coagulación y ya de acuerdo a las patologías asociadas que desencadenaron el abrupcio, entonces como generalmente son los trastornos hipertensivos, entonces descartar alteraciones tipo preeclampsia. También tenemos una clasificación para abrupcio. Tenemos el grado 1, que generalmente es un abrupcio leve. Casi siempre se identifica en el momento del parto, después del alumbramiento, donde vemos un hematoma retroplacentario. Esto equivale a un desprendimiento entre el 10 y el 30%, lo que sería un sangrado de más o menos 150 centímetros, que realmente sería poco significativo y daría muy pocos síntomas. El grado 2, encontramos un abdomen tenso, irritable, con un feto vivo, pero que está comprometido. Vamos a empezar a tener bradicardias, desaceleraciones. Esto equivale a un desprendimiento más o menos entre el 30 y el 50%, con un sangrado que va entre 150 y 500 centímetros, lo que ya lo produce pues un desprendimiento significativo. El grado 3 ya es una tetania uterina, un útero que no se recupera entre las contracciones, ya la paciente está hipovolémica
y generalmente, casi siempre hay muerte fetal. Esto equivale a un desprendimiento de más del 50%. A su vez, este grado 3 se divide en 3A, que no hay alteraciones de coagulación, y el 3B, cuando ya hay coagulopatías. El tratamiento en general, medidas de hospitalizar, vigilar diuresis, signos vitales, canalizar 2 venas porque son pacientes que están en shock por la hemorragia, reserva pues de los componentes sanguíneos y los paraclínicos pues que habíamos nombrado. El abrupcio leve, ¿cómo se maneja? Generalmente es un sangrado mínimo con contracciones muy leves, a veces pasa asintomático, entonces es comprobar si no hay compromiso materno-fetal. Si es una paciente que está estable y que no hay compromiso fetal y tiene una edad gestacional menor de 34 semanas, entonces podemos hacer tocolisis, producir una uteroinhibición, aplicar esteroides para maduración pulmonar y tener la paciente hospitalizada para una valoración materna y fetal estricta. Si ya el producto está cercano al término, simplemente entonces es terminar la gestación, se hace una amniotomía y se aplica oxitocina para intentar el parto por vía vaginal. En un abrupcio grado 2, que habíamos dicho que el desprendimiento es mayor y que hay compromiso fetal, pero que el feto todavía está vivo, entonces evaluar la estabilidad materno-fetal. Se recomienda inmediatamente hacer amniotomía porque esta es una medida salvadora ya que descomprime el útero, la tensión del útero. Monitoreo fetal pues para detectar el tono uterino aumentado y ya de acuerdo al grado de dilatación en que la encontremos al momento de diagnosticar el abrupcio, pues definimos si vamos a permitir un parto vaginal o si vamos a llevar la paciente a cesárea. Ya luego mantener pues una diuresis más de 30 cc por hora y tener un cuadro hemático donde el hematocrito lo mantengamos en más del 30%. Estas pacientes, como ya hay compromiso fetal, siempre estar preparados para una reanimación neonatal. El abrupcio grado 3 dijimos que es la paciente en donde ya está muy comprometida y el feto está muerto. Entonces aquí ya no tenemos el afán de sacar un feto, tenemos que evaluar a la madre por su situación hemodinámica y a ver si está haciendo alteraciones de coagulación, hacer el reemplazo adecuado de líquidos y de productos sanguíneos y en estos casos siempre ya es preferible el parto vaginal, excepto que tengamos una condición obstétrica que nos haga llevar a la paciente a una cesárea, pero lo ideal es que haya un parto vaginal. Bueno, el otro tópico es la ruptura uterina. La ruptura uterina realmente es una entidad rara, pero que la estamos viendo con mucha frecuencia últimamente. Es una dehiscencia oculta del sitio de una cicatriz previa o puede presentarse como una ruptura sintomática en pacientes que no tenían cicatrices y que no tenían mayores factores de riesgo. La incidencia, como les decía, es muy baja, de 0.03 a 0.08% de todas las mujeres, pero sí aumenta hasta el 1.7% en las que ya tienen una cicatriz uterina, ya sea por cesáreas previas, pacientes que han sido llevadas a miomectomía o cualquier otro procedimiento uterino. Entonces, dentro de esos factores de riesgo para presentar una ruptura uterina tenemos la cirugía uterina previa. Generalmente son cesáreas las anteriores, pero también puede ser por una miomectomía. Anomalías congénitas uterinas en donde haga que los úteros se vuelva hipoplásico y que con la sobredistensión se lesione el segmento y se rompa fácilmente. La sobredistensión uterina, que sería con pacientes con embarazos gemelares o pacientes con polidramios. Pacientes con antecedentes de neoplasia trofoblástica gestacional. Generalmente es porque estas pacientes han tenido o requerido mucha manipulación a nivel uterino para los legrados que requieren este tipo de patología. La adenomiosis se ha invocado porque es una patología en donde el útero, el miometrio, se va como llenando de sangre durante cada menstruación, entonces se va volviendo una pared muy delgada y muy friable. Anomalías fetales que hagan que se lesione el útero. Haber hecho una presión uterina enérgica, por eso está tan cuestionado a veces hacer el Christeller y sobre todo en pacientes que tengan antecedentes de cirugías previas a nivel del útero. Cuando hay una difícil extracción placentaria
y cuando la placenta es íncreta o pércreta, o sea que está completamente adherida al miometrio. En cuanto a la morbilidad que genera a nivel materno, pues generalmente estas pacientes hacen anemias por la hemorragia. Se puede presentar ruptura de la vejiga, sobre todo cuando la ruptura ha sido sobre una cicatriz de una cesárea previa. Estas pacientes pueden terminar en histerectomía y puede ocurrir la muerte materna por el shock que se produce súbito. A nivel fetal, pues está el distrés respiratorio, la hipoxia, la acidemia y puede llevar a una muerte neonatal. El cuadro clínico es paciente que se presenta con un sangrado vaginal, aunque a veces puede que no se presente. Dolor, es un dolor intenso, característico, sobre todo en el sitio de la cicatriz de la cesárea. Si es una paciente que tenía trabajo de parto, entonces cesan las contracciones. Ausencia de frecuencia cardíaca fetal, porque seguido a la ruptura uterina generalmente hay un desprendimiento desprendimiento de la placenta. Pérdida de la posición del feto, ya vamos a encontrar las partes fetales palpables a través del abdomen materno, y hay una taquicardia materna asociada pues a hipotensión por el shock en que entra la paciente. Es una entidad que se podría prevenir, eso ha sido muy discutido. Se habla de que uno podría hacer una eco transvaginal para evaluar la pared uterina, sobre todo pues en estas pacientes que tienen antecedente de cesáreas o cirugías previas a nivel del útero, y se ha hablado de que la resonancia magnética puede evaluar ese segmento uterino y además confirmar la ubicación de la placenta y si esta placenta está muy adherida a ese segmento. ¿Cómo sería entonces el tratamiento? Pues generalmente esas rupturas dijimos que pasaban asintomáticas, entonces el manejo es expectante. ¿Qué se recomienda? Que siempre que nos toque atender un parto, después de una paciente haber tenido una cesárea previa, entonces siempre evaluar el segmento posteriormente al parto. Se hace un tacto vaginal y se localiza el segmento y se mira que la rafia o que ese segmento esté intacto. Ya si la ruptura se diagnostica y es sintomática, pues es una paciente que debe ser llevada urgente a cesárea. La otra patología que no es muy común pero que tenemos que pensar en ella es la basa previa. Es una causa muy rara de hemorragia, se presenta en uno de cada 2.500 a 6.000 nacimientos. Generalmente se presenta luego de una ruptura de membranas y en donde empieza a haber pérdida de sangre, pero la pérdida de esta sangre es fetal. Entonces el compromiso del feto es inmediato, casi siempre el 50% se llegan a morir. Se presenta en las condiciones en que la placenta está insertada en un sitio bajo, cuando hay inserción velamentosa del cordón o en la placenta subcenturiata. Clínicamente se manifiesta por una hemorragia súbita luego de haber hecho una amniotomía o una ruptura espontánea de membranas con inmediatamente compromiso del estado fetal. El diagnóstico anteparto se podría hacer mediante amnioscopia para visualizar esa inserción de esos vasos, con ecografía Doppler o en un tacto podríamos haber palpado los vasos. Y esta es pues la imagen que se vería en un cuello que esté parcialmente dilatado, en donde vemos los vasos a este nivel. Es una situación, como les digo, muy rara, pero hay que pensar en ella porque ha sido causa de muertes súbitas de pacientes en trabajo de parto. El manejo es un parto por cesárea de urgencia, inmediatamente uno tenga la sospecha clínica y si empieza a haber alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal. Si teníamos el diagnóstico previo, ya sea por una ecografía, por un Doppler, por una resonancia, entonces se recomienda terminar la gestación entre las 35 y las 36 semanas. No dejar llevar estos embarazos a término porque se va a ver comprometida la irrigación de la placenta a medida que va avanzando el embarazo. Si tenemos ese diagnóstico previo, entonces recomendamos iniciar maduración pulmonar fetal y hospitalizar a la paciente desde la semana 32 para tener una vigilancia estricta y luego desembarazarla por cesárea. Y lo que queremos pues que sean resultados finales satisfactorios tanto para la madre, para el feto.